Un periférico de ordenador es un dispositivo externo al ordenador que está conectado a él, pero que no es parte del equipo principalmente, ¿no? Y que permite la entrada y salida de información desde o hacia el propio ordenador. ¿Qué quiere decir esto? Que es un hardware. ¿Sí? Es un hardware, es algo físico, pero externo de la computadora, en el cual nos va a permitir la interacción entre nosotros como personas y el mismo ordenador. Entre ellos tenemos, como podemos ver en el lado derecho, parlantes, cámaras, proyectores también, ¿no? Todo lo externo, como lo podemos apreciar ahí, que nos va a permitir interactuar con el ordenador en sí, con el CPU. Ahora, tenemos clases de periféricos. Entre ellos existen tres tipos de periféricos. Vamos a ver uno por uno y vamos a ver a qué se refiere cada uno de estos periféricos. Tenemos entre ellos los periféricos de entrada, los periféricos de salida y los periféricos mixtos. ¿Sí? Vamos a iniciar primero con los periféricos de entrada. ¿Sí? Bien, ¿qué es un periférico de entrada? Es todo aquel dispositivo electrónico externo capaz de solamente enviar por medio de cables o de manera inalámbrica datos hacia la computadora para su posterior proceso. ¿Qué quiere decir? Son componentes en el cual nos va a permitir ingresar, por eso se llama de entrada, que nos va a permitir ingresar una información a la computadora. ¿Cuáles son esos componentes que nos permiten ingresar? Entre ellos pueden ser el teclado. ¿Qué nos permite ingresar el teclado? Nos permite ingresar texto, información. El mouse. El mouse nos permite interactuar. Cuando tú mueves tu mouse, el cursor o el puntero se mueve también, o sea, estás ingresando información. El micrófono. Estamos ingresando nuestra voz al ordenador. Entonces acá estamos viendo tres tipos de ejemplos, ¿no? Nos va a permitir estos equipos o estos componentes ingresar una información al ordenador. El teclado nos permite ingresar texto, el mouse, la interacción moviendo el cursor, el micrófono, estamos ingresando nuestra voz. Estamos ingresando al ordenador prácticamente toda la información que nosotros le estamos dando. ¿Sí? Vamos a pasar al siguiente periférico, que vendría a ser periférico de salida. Muy bien. Ahora, ¿qué es un periférico de salida? Un periférico de salida es todo aquel dispositivo electrónico externo capaz de solamente recibir por medio de cables o de manera inalámbrica los datos generados en la computadora una vez procesados. ¿Qué quiere decir esto? Si los periféricos de entrada nosotros ingresábamos la información, los periféricos de salida es todo lo contrario, que el ordenador nos va a permitir darnos la información que ellos ya lo tienen procesados, que ellos ya lo tienen. Como que, por ejemplo, tenemos una impresora. Una impresora. ¿Cómo así? Cuando tú realizas un documento en Word, lo estás trabajando en la computadora, lo estás procesando y tú quieres obtenerlo. Y ahí tenemos este equipo que es la impresora, el cual nos da la información. O sea, está sacando del ordenador la información. Por eso es un periférico de salida. La información sale de la computadora. ¿Qué otros dispositivos tenemos? También tenemos el audífono o los audífonos, ¿no? En el cual la computadora nos da a nosotros el sonido. El sonido está saliendo del ordenador. Es por eso que los audífonos también es un periférico de salida. ¿Qué más podría ser? Si nos ponemos a pensar, si el periférico de entrada es todo aquel que nosotros podemos ingresar, el periférico de salida tiene que ser todo lo que el ordenador nos permite obtener una vez procesado esa información. ¿Qué puede ser? También puede ser el monitor. ¿Sí? El monitor, porque el ordenador nos está dando a nosotros la imagen de lo que nosotros vamos a realizar. Ahí tenemos tres ejemplos de periféricos de salida. ¿Sí? Ahora, acá dice de manera inalámbrica. ¿Por qué de manera inalámbrica? Hoy en día sabemos que no se necesita necesariamente que un componente esté conectado directamente con un cable. ¿Sí?
porque ya tenemos los mouse inalámbricos, tenemos los teclados inalámbricos, inclusive la propia impresora no es necesario conectarlo al ordenador porque se conectan a través de la red, ¿sí? Los audífonos también a través de un Bluetooth. O sea, no es necesariamente que estén conectados directamente con cables. Es por eso que dice que por medio de cables o de manera inalámbrica, ¿sí? Hay que tener en cuenta bien eso. Pasamos al otro periférico. Periféricos mixtos, ¿sí? Si ya habíamos visto que los periféricos de entrada son lo que nosotros ingresamos, nos van a permitir ingresar información para que la computadora los procese. Los periféricos de salida es lo contrario, que una vez procesada nos da la información a nosotros. Los periféricos mixtos, ¿qué serán? Es todo aquel dispositivo electrónico externo capaz de enviar y recibir de manera continua por medio de cables o de manera inalámbrica los datos entre la computadora y el dispositivo. ¿Qué quiere decir? Que un periférico mixto puede recibir y puede enviar información. Es como si nosotros tuviéramos un periférico de entrada y de salida en uno solo. Ahora, ¿cuáles de estos dispositivos pueden ser un periférico mixto? Entre ellos pueden ser un USB. Claro, un USB, porque nosotros ingresamos el USB al CPU y podemos trabajar nuestros documentos que tengamos ahí y luego lo podemos retirar. Entonces ingresamos la información, lo procesamos y lo podemos retirar para una impresión. Es un periférico de entrada y de salida. ¿Qué otro dispositivo también puede ser un periférico? Si ya vemos que un USB es un mixto, también un CD es un periférico mixto, porque al igual que el USB puede ingresar información y nosotros lo podemos ver a través del monitor y también lo podemos retirar. O sea, envía y recibe también los datos para que se puedan ser procesados, ¿sí? Entonces vamos a volver a recordar que un periférico de ordenador es un dispositivo externo al ordenador que está conectado a él, pero que no forma parte del equipo principal, o sea, del CPU, y que permite la entrada y salida de la información. Y hemos visto los ejemplos. Sabemos que hay tres tipos: entrada, periférico de salida, periférico mixto. Periférico de entrada, como su mismo nombre lo dice, permite ingresar la información. Periférico de salida nos permite retirar la información. Periférico mixto nos permite ingresar y retirar la información, o sea, los dos. Entre ellos tenemos un USB y un CD. En periféricos de entrada, un teclado para ingresar el texto, mouse para interactuar, el micrófono para ingresar nuestra voz. Periférico de salida, lo contrario, ¿no? Una impresora, pueden ser los audífonos también, el monitor. Hay más periféricos de entrada, hay muchos más periféricos de salida, inclusive también hay más periféricos mixtos. Bueno, eso sería todo y nos vemos en la siguiente clase.